Bueno, hola a todos. En este caso vamos a hacer el ejercicio 7 del TP6, otras funciones trascendentes. En este ejercicio nos piden determinar los valores de x que existen en los reales, tales que f de x sea menor o igual a g de x. Para resolver este ejercicio lo vamos a abordar de dos maneras, de una manera gráfica y de una manera analítica. En ambos casos, como el enunciado mismo me está pidiendo que evalúe los valores de x existentes en los reales, tenemos que analizar el dominio de cada una de las funciones. En el caso de la función f de x, vemos que claramente tiene una asíntota en esta parte, dada por el impedimento de dividir por 0. En este caso va a ser x más 4 distinto de 0. Para el único valor que eso se va a cumplir va a ser para x igual a menos 4, que es justamente el valor que estamos viendo acá en el gráfico. En cambio, para g de x nosotros sabemos que para una parábola, para una función cuadrática, el dominio son todos los reales. Es decir, no hay ningún valor eh, que yo ingrese a la función y que me den desde números imaginarios o que la función no exista por alguna otra particularidad, como puede ser una asíntota que me entienda cero, un cociente. Bien, seguimos. Tenemos en este caso las dos funciones por separado. Lo que vamos a tener que hacer es analizar estos puntos de intersección de las funciones, ya que nos pide el enunciado que f de x sea menor o igual a g de x. F de x va a ser menor o igual a g de x en los puntos en los que esté, perdón, en los puntos no, en los intervalos en los que esté por debajo de la función g de x. Es decir, de x1 toda esta rama en adelante, de x2 hasta x3 toda esta rama, ¿sí? Entre un punto y el otro. En cambio, tanto en esta rama como en esta otra, como de x3 en adelante, vemos que la función f de x se coloca por encima del g de x. Entonces esos intervalos los vamos a despreciar. Eso para hacer un análisis gráfico, ¿no? Habíamos dicho, y si no lo dijimos, lo decimos ahora, que el análisis que vamos a hacer va a estar abordado por de dos maneras. Uno va a ser el análisis gráfico y el otro va a ser el análisis analítico. Así que, bien, primero nos vamos a enfocar en el análisis gráfico. Como bien les había dicho antes, acá tenemos una asíntota, ¿sí? En este punto la función no va a existir, por lo tanto x igual a menos 4 lo vamos a sacar del dominio, lo vamos a sacar dentro de los valores posibles para estas funciones. Si bien g de x está delimitado, f de x no, entonces lo sacamos del conjunto de solución. Y tal y como vemos, esta parte sombreada son los intervalos en los que f de x está por debajo de la función de g de x. Bien, ahí vemos la ecuación de la asíntota, x igual a menos 4, y los intervalos, ¿sí? Determinados por las tres intersecciones, x1, x2 y x3. Bien, por lo tanto vamos a tener que averiguar cuáles son esos valores, x1, x2 y x3. Tal como dije hace un cachito, son intersecciones. Por lo tanto, las intersecciones nosotros sabemos que siempre surgen de plantear una igualdad entre las funciones. ¿En qué puntos se van a cruzar? En los puntos en los que para un valor dado de x, ¿sí? Yo tenga el mismo valor en la función. F de x sea igual o tome el mismo valor que g de x. Bien, esas son las dos funciones y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que nos queda ahora es ir desarrollando. Yo tengo f de x igual a g de x. Lo que hago es pasar multiplicando este denominador, ¿sí? Eso que ahora estaba dividiendo, y desarrollar. Desarrollamos y vamos a ir agrupando los valores o los términos, mejor dicho, que tengan
el mismo exponente para x. Es decir, el término que tiene x al cuadrado con el término que tiene x al cuadrado y todos los términos que tengan x lineales los vamos a agrupar también. Y nos queda de esta manera. Agrupamos el 3 octavos con el menos un cuarto y agrupamos 3, 2 y 3 medios, ya que ambos, o mejor dicho, los tres estaban multiplicando a x. De manera tal que me queda esta función cúbica. Bien, para resolver una función cúbica nosotros tenemos varias maneras, o para resolver las raíces, mejor dicho, ¿no? De una función cúbica tenemos varias maneras. Uno es aplicar el teorema de Gauss, en donde analizamos el término independiente y nos basamos en eso para calcular las posibles raíces. Y la otra opción es, con una calculadora de fx95 en adelante, calcular las raíces. Bien. En el caso de que no tengan calculadora, lo vamos a resolver ahora por el teorema de Gauss. Para eso, lo que hice fue multiplicar todos los términos por 16, cosa de que en todos los términos me queden números enteros y particularmente en el primero me quede un 1. En este caso un menos 1, pero sirve igual. Entonces, del término independiente nosotros tenemos todos estos divisores posibles. Y si nos remontamos a el gráfico, nosotros podemos un poco inferir que tres valores de x pueden ser las posibles raíces. Entonces, tenemos que x1, si le hacemos un zoom al gráfico, está muy cerquita de menos 10. Entonces, podemos inferir que una de las raíces posibles va a ser el menos 8. Después tenemos que x2 está a la derecha de la asíntota, o sea que va a estar entre menos 4 y 0. O sea, podría ser más menos 1, más menos 2 y más menos 3. Si nos acercamos más al gráfico, en realidad el menos 1 está bastante alejado, por lo tanto yo me iría por más menos 2 o más menos 3. Se analiza uno y si no es ese, se va hacia el otro. Y por último, tenemos x3, que está hacia la derecha del 10 y a la izquierda de 15. Entonces, el único número que cumple con eso es el más menos 12. Bien, esos son los números que están marcados en rojo. Bueno, empiezo probando el menos 2. Realizo el teorema de Gauss. Lo que hago es poner los coeficientes de mi polinomio en esta parte superior. El primer número lo voy a bajar así como está y voy a ir multiplicando por mi posible raíz y poniendo el resultado debajo del siguiente coeficiente. Entonces, bajo el menos 1, lo multiplico por menos 2 por menos 1 me da 2 y sumo. Eso me da 4. Vuelvo a hacer lo mismo. El 4 lo multiplico por menos 2, eso me da menos 8 y sumo. Eso me da 96, lo multiplico por menos 2, lo pongo acá y sumo. Que me haya dado un 0 en esta última parte, a lo que vamos a llamar resto, significa que la división entre dos polinomios fue entera. Es decir, que ese menos 2 que nosotros elegimos analizar es una raíz del polinomio que estábamos, con el cual estábamos trabajando. Y va a quedar factorizado de esta manera. Un polinomio con raíz menos 2 va a tener esta expresión, x más 2. ¿Por qué? Porque que sea raíz significa que va a ser 0 a la ecuación. Y si nosotros reemplazamos por un menos 2 esa x, menos 2 más 2 me da 0. Entonces se cumple, por eso lo factorizamos de esa manera. Y después nos queda todo el resto. ¿De dónde sale todo este resto? Bueno, voy a usar los coeficientes que me quedaron acá abajo, el menos 1, el 4 y el 96, para armar el polinomio que me queda. Entonces multiplico por menos x al cuadrado más 4x más 96. Y este polinomio que tengo acá es justamente el resultado de dividir el polinomio original por este x más 2.
Continuamos analizando el resto de las raíces, ¿sí? Más menos 8 y más menos 12. ¿Por qué? Porque el menos 2 nos sacó la duda de cuál de las dos raíces iban a ser, ¿sí? Si menos 2 o menos 3. Bien, por eso el 3 ya está, lo descartamos, ya nos sacamos la duda. Bien, ahora vamos con el menos 8. Para el menos 8 voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a agarrar este polinomio que me quedó acá, ¿sí? Este menos x al cuadrado más 4x más 96, y lo voy a poner, o voy a poner sus coeficientes en esta parte. Y realizo el mismo procedimiento. Bajo el menos 1, lo multiplico por el menos 8, me da 8, lo sumo con el 4, me da 12, lo multiplico con el menos 8 y me da menos 96. Entonces verificamos que justamente el menos 8 era también una raíz de este polinomio. Y realizamos exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros teníamos esta primera raíz, x más 2, encontramos esta segunda raíz, que es x más 8, y sabíamos que la otra raíz probablemente sea menos 12. Y de esta manera perdón, 12 positivo, no menos 12. Y de esta manera lo verificamos. Si nosotros reemplazamos 12 positivo por esa x, vamos a encontrar que menos 12 más 12 es igual a 0, que es justamente lo que estamos viendo ahí. Entonces, la solución gráfica sería, se cumple que en estos intervalos que habíamos determinado, menos 8, desde menos 8 a menos 4 y desde menos 2 a 12, f de x es menor a g de x. Y paso a explicar por qué en algunos casos usé un paréntesis y en otros usé un corchete. Cuando usamos el corchete, nosotros estamos incluyendo el valor del número, ¿sí? Y cuando estamos usando, y cuando usamos paréntesis, lo excluimos. ¿Por qué estamos excluyendo el menos 4, que es en el único caso que usé un paréntesis? Porque en ese punto dijimos que la función no existía porque hay una asíntota. Y en el resto de los casos, en menos 8, menos 2 y 12, la función f de x es igual a la función g de x, justamente porque son las intersecciones que hallamos en los pasos previos. Y como el enunciado me pedía que encuentre los intervalos en los que f de x era menor o igual a g de x, justamente por eso los incluimos dentro de los intervalos. Ahora vamos a proceder a analizar la parte, la segunda parte, que es esta misma resolución, pero analítica. Bien, para la resolución analítica no necesitamos el gráfico, pero lo que sí necesitamos es armarnos una recta numérica. En la recta numérica vamos a utilizar la parte del desarrollo de la intersección, que eso hay que hacerlo independientemente de cuál de los dos métodos usemos, si el analítico o el gráfico. Y pongo los valores de interés para el ejercicio. Las tres raíces, por supuesto, menos 8, menos 2 y 12, perdón, acá hay un error, es más 12. En esta parte es más 12, ¿sí? Y obviamente tenemos que tomar en cuenta la asíntota, que habíamos dicho que la excluíamos del dominio. Entonces, vamos a plantear los intervalos pertenecientes a cada una de esas fracciones de recta numérica, desde menos infinito hasta 8, de menos 8 a menos 4, de menos 4 a menos 2 y de menos 2 a 12. El 0 únicamente lo puse como referencia, pero para nuestro caso no nos va a interesar analizarlo por fuera de eso. Entonces, vamos a tomar números dentro de esos intervalos, desde menos infinito a menos 8 podemos tomar el menos 10, de menos 8 a menos 4 podemos tomar el menos 6, de menos 4 a menos 2 podemos tomar el menos 3, y de menos 2 a 12 podríamos tomar el 0, podríamos tomar el 1, ¿sí? Yo elegí el 1, pero lo importante es que podemos tomar
un número representativo de cada uno de esos intervalos para analizar el signo, que en definitiva, bueno, no el signo en este caso, el valor, eh, que en definitiva es lo que nos va a decir si en ese intervalo f de x es mayor o menor a g de x. Entonces, procedemos a analizar justamente los valores. En -10, f vale menos 3,33 y g vale menos 7. Menos 7 es un número más chico que menos 3. Por lo tanto, en este primer intervalo, desde menos infinito a menos 8, g de x va a ser menor a f de x. Entonces no se cumple lo que nos está pidiendo el enunciado. En cambio, si nos vamos al intervalo siguiente, desde menos 8 a menos 4, acá sí podemos ver que en el punto menos 6, f vale menos 6 y g vale menos 1,5. Menos 6 es menor a menos 1,5, entonces se cumple que f de x sea menor a g de x. En el siguiente va a pasar lo que pasaba en el primero. F en menos 3 vale 6 y g en menos 3 vale menos 1,31. Por lo tanto, g es menor, no nos sirve. Y en el último intervalo a analizar, f de 1 vale menos 0,4 y g vale 3,31. Por lo tanto, f en este caso también es menor a g. Por lo tanto, verificamos lo que habíamos analizado antes gráficamente. Se cumple que en el intervalo desde menos 8 a menos 4 y de menos 2 a 12, f de x va a ser menor o igual a g de x. Y bueno, esta es la resolución.